Buenas noches a todos. Vamos a comenzar la clase de Historia Universal. Prácticamente esta guía pues ya está muy completa. Hay partes muy importantes que pues he subrayado con negro que sí o sí pueden ser pregunta de examen. Algunas las resalto con amarillo y meto más clasificaciones, ¿no? Este fue como un resumen de la unidad uno donde ustedes pueden releer. En el caso, me comentaban que se les dificultaba mucho. Bueno, voy a ampliar aquí también la hoja. Me comentaban mucho que se les dificulta historia porque el caso de ustedes pues sí es un poco más pesado. Entonces aquí viene un resumen prácticamente de pregunta-respuesta. Ajá. Esta es la unidad 2 de las ideas de la ilustración. Lo que está subrayado en negro es prácticamente pregunta de examen. Por ejemplo, la ilustración es un movimiento que se consideraba, eh, bueno, que consideraba la razón o el raciocinio para obtener el conocimiento, ¿no? O bueno, o cosas del absolutismo. Aquí, por ejemplo, les señalo Montesquieu, Rousseau y Voltaire, y pues son preguntas de examen, ¿no? Incluso aquí se las separo lo que dice cada uno. Está Thomas Hobbes, está Montesquieu, la necesidad de dividir los poderes, la división de poderes. De hecho, aquí lo remarco, división de poderes. Rousseau, la soberanía del pueblo. Voltaire dice, ay, creo que lo cambié, ay no. Entonces, bueno, aquí en estos resúmenes, pues pienso que están pues ya muy bien, ¿no? Voltaire habla sobre la separación, ¿no?, entre la iglesia y el Estado y pues también sobre la tolerancia religiosa, que de aquí lo marqué con negro. Denis Diderot, hablé de algunos economistas. De hecho, creo que falta meter alguno aquí. Eh, Permítanme un momento. A ver, dejen quito bueno, hablé de Quesnay, que habla de la fisiocracia, pero creo que aquí falta meter a John Stuart Mill, que, que he visto que lo preguntan. Permítanme un momento, dejen de una vez lo anoto, porque si no, se me olvida. Es que estoy así como loco revisando varias guías. Entonces, déjenme ver en qué parte lo tenía. Esto de John Stuart Mill. O creo que es de la unidad 4, entonces no hay, perdón, el punto 2.4. Yo creo que ahí lo voy a hablar, porque voy a volver a mencionar a Marx, voy a volver a mencionar a Smith, a Ricardo. Y bueno, entonces aquí vienen como resumido, ¿no?, lo que dice Adam Smith: la riqueza de las naciones, libertad económica, liberalismo económico, la riqueza la crea el trabajo, hablé de despotismo ilustrado, y prácticamente estas cosas son pregunta y respuesta de examen, ¿ok? Aquí vamos a tener también el fortalecimiento de la burguesía, aspectos importantes, la independencia de las 13 colonias. Les hablé de los impuestos del té, del timbre, de la ley de acuartelamiento, que simplemente estaban saqueando las 13 colonias para que la corona británica, Inglaterra, se volviera más rica. Ajá. Bueno, y tuviera más ingresos, pero querían más ingresos con el objetivo de ganarle la guerra de los 7 años. Bueno, eso ya lo vimos. Lo nuevo que agregué fue un resumen. Esta parte es como, no lo más importante, pero sí como un resumen de las ideas y las preguntas más obvias, ¿no? La independencia de las 13 colonias. La causa, ya les dije que fue la guerra de los 7 años, que perdió Francia, pero ustedes van a decir, eh, permítanme tantito. Resuelvo dudas y bueno. Bueno, está la guerra de los 7 años, ajá, que la perdió Inglaterra, fue entre Francia e Inglaterra, pero la ganó Inglaterra sacando dinero de las 13 colonias, porque eran sus colonias. Así como España tenía este territorio que en ese momento se llamó la Nueva España, Inglaterra tenía las 13 colonias. Teníamos la ley del té, la ley del timbre, el apoyo de Francia. Obviamente las 13 colonias se independizaron porque Francia en venganza apoyó las 13 colonias, e ideas de la Ilustración, ¿ok? Bueno, vamos a tener acontecimientos. En 1970 se dio la matanza de Boston, donde los colonos decretaron un boicot contra productos ingleses, y pues muchos colonos fueron asesinados. Se da la fiesta del té. En el 73 en Boston los colonos tiraron al mar miles de toneladas de cargamento de té.
y pues se impuso un impuesto decretado por el gobierno inglés a este producto, lo cual fue considerado como una de las leyes intolerables. O sea, ¿qué pasó aquí? Que los ingleses podían vender té, pero bueno, es que estamos hablando de un momento en el que los productos son, por así decirlo, muy escasos, porque estamos hablando de la revolución, apenas la revolución industrial naciente. Ajá, entonces, las 13 colonias no podían vender sus productos. Tenemos en el 1774, perdón, el primer Congreso Continental de Filadelfia. De hecho, este congreso sirvió como, ¿cómo se dice? Como inspiración a otros congresos, incluso en México sirvió, ¿no? Por ejemplo, para el Congreso de Chilpancingo, etcétera, ¿no? Los colonos exigieron a la colonia británica respeto a sus derechos y eligieron como como su representante en el Parlamento de Londres a Benjamin Franklin. Aquí, por ejemplo, les quiero recordar que los colonos de las 13 colonias no tenían voz y voto en el Parlamento inglés. Lo mismo que pasaba en la Nueva España. Lo que pasa es que ahí ellos decían, ¿cómo no vamos a tener voz y voto si también somos ingleses, ¿no? O somos europeos, a diferencia de aquí que pues nos consideraban simplemente esclavos. Se da el Congreso de Filadelfia, el Congreso Continental, para atender las demandas. Aquí hablaban de los derechos naturales y libertades. Esto es muy importante porque se comienza a hablar de lo que son como los derechos humanos. Ajá. Creo que esto lo puse dos veces. El tercer Congreso de Filadelfia. Nada más con que ustedes ubiquen estos datos, o sea, no es necesario que lo memoricen todo, pero que lo ubiquen. Entonces, este fue antecedente y desarrollo, ¿no? Esta fue causas y esta fue consecuencias. El 4 de julio Jefferson redacta el Acta de Independencia, ¿no? El 4 de julio de 1776. Nada más aquí les recuerdo, se independizan, pero en Inglaterra, perdón, en las 13 colonias de Norteamérica, ya independientes, sigue prevaleciendo lo que es la esclavitud. Entonces no eran como muy liberales que digamos. Es como lo que les comentaba de los europeos, se dan su golpe de pecho con la Segunda Guerra Mundial, pero cuando hablamos de la colonización ni lo mencionan. Igual ellos, la gente blanca se independiza, pero la gente de color pues sigue siendo esclava. Vamos a tener que pues esta acta de independencia se basó en los principios ilustrados de la obra El sentido común de Thomas Paine, o no sé cómo se pronuncia, pero así se escribe. ¿Okay? En 1781 fue derrotado el ejército británico en la batalla de Yorktown, que fue una de las más importantes. Luego se dio los tratados de París, donde las 13 colonias, con las 13 colonias, ¿no? De tierras circundantes. Ahora tenemos en 1787 se promulga la Constitución de los Estados Unidos de América, la cual va a ser de tipo federal, república y representativa. Se elige el primer presidente, que es George Washington, que sale en el billete de $100, y dice: la aportación política que dio la independencia a las 13 colonias inglesas de Norteamérica a la humanidad fue la república federal y democrática. Este es como un chiqui resumen, ¿no? Si no les da tiempo de repasar todo, pero ya saben que todo lo que está subrayado puede ser o es pregunta de examen. Por ejemplo, Inglaterra reconoció la independencia de Norteamérica al firmarse el Tratado de Versalles en París. La Revolución de Independencia de Norteamérica es un evento histórico que influyó tanto a la Revolución Francesa como a la independencia de América Latina. Por ejemplo, al ver que otros territorios estaban independizando, vamos a decir que es como si se pusiera de moda. Entonces aquí está el resumen y eso influye. Entonces esas preguntas que están casi subrayadas, ¿quién estaba en el momento de las 13 colonias? Era Jorge III. ¿Okay? Tienen que ubicar reyes, así como cuando yo les dije de las reformas borbónicas que estaba Carlos III y Carlos IV continuó las reformas, y que Carlos V estaba, por ejemplo, bueno, es que son de diferentes dinastías. Una era de los Borbones, y cuando llegan los Habsburgo, y cuando llegan los Borbones, pues están las reformas borbónicas. Y estábamos con Carlos V cuando fue la colonización de América, cuando fue la caída de Tenochtitlan. Muy bien. A ver, este es un resumen. Entonces, para que los chequen. Aquí, por ejemplo, este resumen yo considero que es así como que uno de los más importantes que les puedo hacer, ¿no? Porque ubicamos en etapa Estados Generales, 1789. Se considera que esa es la fecha de la Revolución Francesa, 1789. Bueno, aquí les puse, ¿no? También que tenemos una de las causas de la Revolución Francesa, pues ya tenemos la inconformidad, pero también tenemos la independencia de las 13 colonias. Las etapas de la Revolución Francesa aquí ya están ordenadas: Asamblea Constituyente, Asamblea Nacional Legislativa,
la convención, el directorio y los consulados, ¿ok? Y se los divido por etapas, aunque aquí ya está subrayado lo más importante. Por ejemplo, tenemos que aquí se dio un absolutismo ilustrado y les mencioné el rey Sol, que fue Luis XIV. Luego llegó Luis XV y luego llegó Luis XVI cuando Francia estaba en desastre económico, político, social, que les dije que María Antonieta cometió la estupidez de decir, ¿no? Que no había, bueno, perdón por la palabra, ella me estaba metiendo, disculpen, les decía que Francia estaba en plena crisis económica, la gente se estaba muriendo de hambre y le decían al rey y a la reina es que no hay pan y dijo, pues es que coman pasteles, ¿no? Entonces eso pues enojó mucho a la población y tenemos por etapas, aquí se les pongo en imagen: Estado General, Asamblea Nacional Constituyente, Asamblea Nacional Legislativa, nada más que aquí la imagen salió mal. Y pues cada una tiene sus funciones: la convención, directorio, consulado. Esta es la etapa de la república, la monarquía. A pesar de que ya había estado la revolución, perdón, sí, la revolución francesa, le seguía teniendo poder el rey, hasta que ya en la convención, pues al rey le terminan cortando la cabeza y fue lo que puse aquí de este lado, ¿no? Bueno, esta es la toma de la Bastilla. Y si ustedes pues tienen tiempo o todavía están repasando, pues lean la guía que ahorita les voy a pasar. Todo esto ya lo expliqué: causas internas, que fue pues la crisis económica, los sociales privilegios a la nobleza, lujos, decadencia de la monarquía, ideológicas, la enciclopedia, la ilustración, causas, aquí lo separé como internas, causas externas. Internas, pues todo lo que está dentro de Francia: falta de libertades, falta de derechos, excesivos gastos en guerra, pobreza. Aquí externas tenemos pues la independencia de las 13 colonias, que esta pues sí o sí es como pregunta de examen: guerra de los 7 años. Y aquí las etapas expliqué cada una. Hasta aquí les hice una línea del tiempo que me tardó un montón y les dije lo que fue pasando por año: los estados generales, la Asamblea Nacional Constituyente, toma de la Bastilla, el 4 de agosto del 89 la Asamblea Nacional, luego convertida en Asamblea Nacional Constituyente, y fue constituyente porque era constitución. Ya de una vez estaba la constitución, pues es la Asamblea Legislativa. Aquí en 790 casi no pasa nada, puse algo irrelevante, les comenté. En el 71 pasan más cosas: se creó otra constitución, la Asamblea Constituyente se disolvió y se crea la Asamblea Legislativa, en el 92 la Asamblea Legislativa, etcétera. Entonces aquí está: en el 93 matan al rey, porque ya les había dicho que el rey traiciona a Francia porque quería regresar al poder. Entonces el rey lo que hace es pactar con Austria y pactar con Prusia para que invadieran Francia. Entonces, de hecho, una pregunta muy difícil que ha venido en esos exámenes es, bueno, cuál fue los países que estaban en guerra con Francia en ese momento. Y pues nadie tiene idea, y es Prusia, que después se convierte en Alemania, y Austria, ¿ok? De hecho, y luego aquí es guillotinado Robespierre, que empieza la época del terror, el directorio. Aquí comienzo otra vez explicando que fue la Asamblea Nacional, que fue la reunión de varios, de los 3 estados, y donde se proclama la soberanía nacional, ¿no? Y está en negro subrayado lo más importante. Y está la Segunda Revolución Francesa, que es ya cuando está la monarquía constitucional. Aquí es cuando le cortan la cabeza al rey. Pero aquí lo que quiero que tengan como nuevo es como mini resumen que puse en color verde, ¿ok? Tenemos los estados generales, reunión de los 3 estados generales, y el rey Luis XVI solo autorizaba tratar problemas económicos. Asamblea Nacional, se da el juramento de la pelota, la constitución civil del clero, toma de la Bastilla, la nobleza renuncia a sus privilegios, se da la declaración del hombre y ciudadano, se establece la constitución de 1791. Luego se da la Asamblea Nacional Legislativa, se da la pugna entre los girondinos y jacobinos, que unos eran de izquierda, otros de derecha. La convención del 1792 a 1795, los jacobinos crean la época del terror con Robespierre. Aquí les dije que en esta época los de izquierda se lograron imponer, bueno, los de izquierda radical, y prácticamente querían asesinar a cualquier enemigo de la Revolución Francesa. Luis XVI es guillotinado, se crea un nuevo calendario. Después destaca Napoleón Bonaparte como gran militar al derrotar la primera coalición dirigida por Inglaterra. O sea, les cayó pues estaba muy mal Francia. Entonces, imagínense, aquí Napoleón Bonaparte, ustedes van a decir, ¿por qué la gente seguía a Napoleón? Porque Napoleón sacó a Austria, sacó a Prusia, se enfrentó a los ingleses, volvió una economía fuerte a Francia, lo volvió una república fuerte, y después Francia empezó a crecer tanto que
comenzó a invadir otros lugares. El caso de Francia y Portugal, de hecho, esa es pregunta como de examen. Una causa externa de la independencia de la Nueva España para que se fundara México fue que Napoleón Bonaparte había invadido lo que es España y Portugal. Ahora España no podía mandar apoyo a lo que fue la Nueva España, o a México no podía mandar apoyo a México porque estaban ocupados, ¿ok? Y tenemos el gobierno del directorio. Si aquí los jacobinos se lograron imponer, ahora los girondinos, que eran los de derecha, pactan y redactan una nueva constitución. Napoleón destaca entre sus campañas militares en Italia y Egipto. El prestigio de Napoleón atemoriza al gobierno del directorio, y Napoleón encabeza un golpe de estado y se hace emperador. Luego tenemos la tercera etapa del imperio napoleónico. De hecho, los voy a subrayar de verde para que sepan que esto es como un mini resumen. El gobierno del consulado. Se crearon instituciones tales como el Banco de Francia, el Código Civil. De hecho, el Código Civil y de procedimientos penales es algo que yo les dije que sobrevive hasta nuestras fechas. Ajá. Es como la herencia de Francia, por así decirlo. Luego vamos a tener la era napoleónica de 1804 a 1814. La coronación de Napoleón como emperador, termina la Revolución Francesa y comienza el Imperio Napoleónico. Napoleón le hace la guerra a Austria, Prusia, Rusia, Inglaterra, imponiendo bloqueo comercial contra Inglaterra, y a la vez esta crea una coalición contra Francia. O sea, fíjense, o sea, Napoleón, después de que Francia está destruida, Napoleón le da la vuelta a todo y ahora ya se dedica a Francia a conquistar. Aquí Napoleón invade España y Portugal. Bueno, esto es importante. ¿Por qué? Porque sin este antecedente también no se hubieran aventado tan fácil a hacer la independencia en México. En 1812 Napoleón emprende una campaña militar contra Rusia, pero es derrotado. En 1813 la coalición encabezada por Inglaterra derrota a Napoleón en la batalla de Leipzig. Por eso se da el destierro a la isla Elba. Ajá. De hecho, hay en un capítulo de Malcolm, ¿no? Cuando creo que se va el profesor Herkeby y les dice, me voy como Napoleón desterrado a tal isla, y le corrigen, es la isla Elba, ¿no? Bueno, hay a los que les gusten las series, ¿no? Y luego se da el gobierno de los 100 días, ¿ok? Que es la última coalición encabezada entre Inglaterra, encabezada por Inglaterra, y derrota a Napoleón en la batalla de Waterloo, por lo cual fue desterrado definitivamente en Santa Elena. Ajá. De hecho, creo que lo dije mal, el profesor de Malcolm dice la isla Elba, y era Santa Elena, ¿no? Que más tarde muere, en mayo de 1821. Y pues aquí les puse un cuestionario. Obviamente estas de preguntas abiertas. Luego les voy a hacer un cuestionario con preguntas tipo de opción múltiple, pero esto pues les ayuda a estudiar, por ejemplo, aquí, ¿cuáles fueron las causas de la independencia de las 13 colonias de Norteamérica? Pues el impuesto de té, la guerra de los 7 años, la ilustración, la ley del acuartelamiento, la falta del voto, no sé, la matanza de Boston, etcétera. Pueden meter más cosas ahí. Movimiento liberal que acabó con las monarquías absolutistas con el apoyo de la burguesía, la Revolución Francesa. Yo les había dicho que aquí, a pesar de que esta revolución tiene muchos, ¿cómo será la palabra que quiero decir? Tendrá muchos beneficios o herencia política, los derechos humanos, aunque como tal no es antecedente de los derechos humanos, plantea una pauta para los derechos. Tenemos el Código Civil, tenemos la República, etcétera. Tenemos las ideas de la Ilustración, que también se acabaron de completar aquí, pero les dije que hubo una clase social que eran los mercaderes, que se convirtieron en personas poderosas económicamente, ya en empresarios, que se les dice empresarios o burguesía. Y ellos lo que trataban de hacer es acceder al poder político y al poder económico de todos los países. Lo que pasó fue que los monarcas no dejaban que ellos tuvieran el poder económico porque les cobraban muchos impuestos, no los dejaban crecer, no los dejaban poner negocios. Sin embargo, los reyes eran parásitos porque no producían y solamente gastaban en excesos de lujos. Entonces fue la burguesía que se logró imponer con dinero, porque pues las revoluciones se hacen también con dinero, con gente. Fueron los burgueses que ya organizados le dieron poder a la gente que estaba harta, y entre esos dos grupos le terminaron cortando la cabeza al rey Luis XVI. Ajá. No es como se los dicen, de que, ay, mira, fíjate que llegó Voltaire, Rousseau y Montesquieu y le dijeron al rey, ¿sabes qué? Pues es que tú ya eres obsoleto. El rey no se dejó,
Tan no se dejó que cuando querían cobrarles impuestos a los ricos para que la gente pudiera comer, rechazaron en los estados generales. Luego, cuando ya hubo un levantamiento armado, huyó y pactó con otros países con tal de recuperar Francia, así como Benito Juárez lo hizo en su momento, ¿no? Cuando estaba Maximiliano de Habsburgo, pactó con, este, con Estados Unidos, ¿cómo se llama este pacto? MacLean Ocampo, en el cual dejaba pasar tropas norteamericanas con tal de tener más poder militar, ¿ok? Entonces, bueno, lo que quiero que recuerden aquí es que la Revolución Francesa es una revolución burguesa, porque se consolidó la burguesía, porque eso también es pregunta de examen. Entonces aquí está aquí están algunas respuestas. Y pues luego tenemos la independencia de Hispanoamérica, que es lo que vamos a ver hoy. Esta independencia de Hispanoamérica, bueno, como antecedente, de hecho ya se los mencioné en la clase de historia pasada, que se unificaron los reinos de Castilla y Aragón, con Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, ¿no? Hecho que marcó pues que se fortificara el imperio español, porque antes eran reinos. Ajá. Después se dio lo que fue el descubrimiento de América y la colonización de América, y fueron pues sucesos, bueno, aquí le puse sucesos relevantes del Renacimiento. Estos son antecedentes, aquí estamos hablando de 1469, aquí estamos hablando de 1821, fíjense, acá vamos. Entonces me estoy regresando tantito para explicarles, bueno, entonces la Nueva España tenía una estructura política, ya hablamos eso en la clase de Historia de México, pero lo repito, España se dividió en virreinatos, obviamente quien gobernaba era el virrey, que era el representante del rey en la Nueva España, pero hubo otros virreinatos, el virreinato de la Nueva España, el virreinato de Perú, el virreinato de Granada y el virreinato del Río de la Plata, o sea, había 4 virreyes, todo lo que tenía gobernado España era grandísimo, por eso en ese momento España tenía un poder grandísimo, un poder económico por todo el oro que extraía. De hecho, tardó, yo les dije que España ya en 1800 ya era un país pobre. ¿Por qué? Porque se dedicó solamente a saquear y como no producía nada, porque se volvieron, ¿cómo decirlo? Se volvieron parásitos. Lo que sucedió fue que Inglaterra innovó y les vendía todo, les vendía ropa, les vendía barcos, les vendía cualquier cosa que ellos necesitaran, se las vendía. Entonces lo que sucedió fue que pues todo el dinero que saqueaban de las colonias o de los virreinatos iba a parar a manos de Francia, a manos de Inglaterra y a manos de Holanda, porque pues se lo gastaban con ellos, ¿no? Tenemos aquí órganos importantes, el Real Consejo de Indias, organismo que elaboraba leyes, decretos, administraba la vida política, las finanzas, se encargaba de recabar impuestos, Real Hacienda, funcionarios locales, regular el comercio, etc. Tenemos la Real Audiencia, que era un grupo de consejeros que asesoraban al virrey y que impartían la voluntad de la corona. Tenemos las alcaldías mayores, que eran gobiernos locales, que tenían un alcalde, por así decirlo. Teníamos capitanías generales, tenemos intendencias y tenemos la Inquisición. Las capitanías generales eran pues territorios de avanzada con tropas solamente, ¿no? Las intendencias eran organismos dependientes del Real Consejo de Indias, que se crearon a partir de las reformas borbónicas en el siglo XVIII para un control más rígido de las finanzas y los ingresos y egresos de la Nueva España. Yo les dije que aquí las reformas borbónicas es una causa de la independencia de lo que es México. Y tenemos la Inquisición. La Inquisición, bueno, se le llama Tribunal del Santo Oficio o Inquisición, al tribunal que todo lo que consideraba hereje o lo consideraba malo, lo castigaba con la muerte, ¿no? Este tribunal de justicia que los jesuitas introdujeron en la Nueva España a finales del siglo XVI, la Inquisición se encargó de perseguir lo que la Iglesia Católica consideraba como paganismo, herejías o cultos indígenas, porque ya lo vimos, ¿no? Los dioses indígenas para la idea española, para la idea europea de ese momento, eran como demonios. Sin embargo, pues tienen su significado. Yo se los había mostrado en clase, el caso de Quetzalcóatl. Ustedes pueden ver pues a lo mejor, o no sé, eso va por gustos, ¿no? Pueden ver algunos un demonio, el caso de los europeos, pero pues para los indígenas significaba el espíritu, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué más tenemos aquí? Vamos a tener la estructura económica, ya les hablé en la clase anterior,
que pues la estructura, primero la estructura económica era una estructura basada en lo que fue la minería. La minería fue el modelo económico más importante de lo que fue los virreinatos españoles porque fue el saqueo. Lo que era más importante en ese momento para un país era el oro y la plata, porque eran países mercantilistas. Yo les hablé que el mercantilismo dice que un país es poderoso y es rico si tiene oro y plata. Después Smith dice que es rico si tienen empresas, que fue lo que pasó después. Inglaterra terminó siendo rica porque tenía empresas y tenía trabajadores que trabajaran en las empresas. Bueno, pero en la estructura social tenemos a los peninsulares, que eran hijos de españoles. Tenemos a los criollos, que eran hijos de españoles, estos nacidos en España, que ocupaban los puestos más importantes. Tenemos los criollos, que eran nacidos españoles, nacidos en América, que tenían los puestos de rango medio. Teníamos los mestizos, que eran entre españoles y eran entre españoles e indígenas, pero ocupaban puestos de empleados de los públicos, otros servidores, incluso sirvientes de las clases superiores. Tenemos los indígenas, bueno, aquí en esta guía venía como indios, pero bueno, son indígenas, los negros. También obviamente estaban las castas, que esos prácticamente eran los que sufrían trabajo forzado. Yo la clase pasada les había dicho que el enojo de los indígenas, de las castas y la gente negra era tan grande, pero tanto era el poder de los peninsulares y criollos que ellos podían someter a esto sin problema. Y más, si había una revuelta, pues tenía el apoyo de España. Lo que pasó fue que después los mestizos con las reformas borbónicas se les quitó poder y también en los criollos y ahora eran todos estos contra los peninsulares. Y luego Napoleón invade España y los peninsulares ya no reciben apoyo de lo que fue, de lo que es España. Entonces por eso se puede hacer la independencia. Vamos a tener factores internos y externos de la emancipación de América Latina. En 1804 el primer país que se independiza es Haití. De hecho, esa pregunta yo veo que la hacen demasiado hasta en esos concursos de Badabun o no sé qué, que aparecen en internet, que les dice, a ver, te voy a hacer una pregunta. Primer país en América que se independiza, ¿no? De América Latina, porque obviamente fue Estados Unidos. Ah, pues Haití. Y ya las demás se independizaron en 1810, ¿ok? Que recordemos que en 1808 Napoleón invade España y Portugal. Causas externas de la independencia. Pues tenemos las causas externas que se difundieron, las ideas de la enciclopedia. Esta es súper importante, se difundieron las ideas de la enciclopedia. Y tenemos estos movimientos, esto sí, yo creo que sí es muy importante, porque les digo, ocurre una epidemia. La epidemia que ocurre es que se independiza perdón, se independizan las 13 colonias, de hecho aquí me equivoqué, es un 6, se independizan las 13 colonias y luego lo toman como impulso los franceses y hacen su revolución. Después de eso, pues como que lo hace Haití y después de que lo hace Haití, pues pasa en México. Oye, y si nos independizamos es como moda. Algo pasa entre los humanos que cuando ocurren injusticias y alguien se libera, les da miedo a los que tienen el poder. Y les digo, esto es historia. Voy a poner movimientos sociales de 1960 y 1970. Bueno, aquí, chicos, ustedes recuerdan el 68, ya se los hice saber. Ajá. Pero resulta que aquí, cuando Cuba hizo su revolución en el 59, resulta que también empiezan a haber movimientos sociales en Chile, comienzan a haber movimientos sociales en Argentina, como que todos quieren más libertad, empiezan a ocurrir movimientos sociales en México. Sin embargo, los de México tenían ciertas características. Los de Chile, sobre todo los de Chile, eran de carácter más radical en el sentido de que incluso eran como en el sentido de Lázaro Cárdenas, de que querían expropiar empresas extranjeras para que Chile fuera dueña de sus recursos. Y en México lo que pasó es que simplemente pedían más escuelas, más hospitales, más trabajo, ya. O sea, el movimiento social en México no pedían tanto, por así decirlo, pero les dio tanto miedo a los que tienen el poder que masacraron en el 68, 1968, ustedes saben, ¿no? Que masacraron a muchos estudiantes en Tlatelolco
y en la Guerra Sucia, que incluso se dice que asesinaron a estudiantes, los llevaron al mar, los asesinaron y aventaron los cuerpos al mar para que ya no los encontraran y se los comieran los tiburones, porque llegaron partes de cuerpos humanos, restos a las costas de Guerrero, por ejemplo. Entonces, digo, la historia es importante porque si los que tienen el poder la usan, o sea, fíjense, tienen el antecedente. Cuando hay un movimiento político y viene otro, se desencadena todo. Entonces, por eso detuvieron al movimiento en México, que no tenía nada que ver con el socialismo, que después lo vamos a ver. Pero pues fue de vital importancia para Estados Unidos detener el movimiento. Bueno, aquí también otra causa externa de la independencia de América fue las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas fue un control administrativo, político y económico más fuerte para que la corona española tuviera más recursos. De hecho, eso lo acabamos de ver en Historia de México, que la intención era duplicar los recursos porque como España ya no era un país rico, necesitaba más dinero. Y luego tenemos la invasión de Napoleón Bonaparte, que esto es así, casi examen. Causas internas, vamos a tener el monopolio económico, político, administrativo y comercial de las coronas españolas. ¿Qué es esto? Los españoles no dejaban comerciar a la Nueva España con ningún otro país. De hecho, lo tenían como, imagínense, yo les dije al señor de la tiendita, imagínense que ustedes le deben al señor de la tienda y el señor de la tienda sí, pero tú no le puedes comprar a nadie más. Y tú le dices, sí señor, pero usted no vende esto. Dice, no me importa, tú no le puedes comprar a nadie más, ¿no? Entonces eso como que genera descontento en ustedes, ¿no? Por así decirlo. Ahora imagínense que ustedes no pudieran comerciar. Tanto era la intención de no dejar progresar a la Nueva España para que no pasara por lo de las 13 colonias, por ejemplo, pero ellos lo vieron desde mucho antes, era que en la Nueva España ni siquiera había hornos de fundición de acero, ¿ok? Entonces era imposible construir bienes de capital o máquinas en lo que fue la Nueva España, a diferencia de lo que eran las 13 colonias que podían construir máquinas, aunque fueran antiguas para nuestro tiempo, para la actualidad. España, bueno, la Nueva España, perdón, lo que es hoy México, no tenía la capacidad productiva, ajá, para ser independiente, siempre necesitaba de España, ¿no? Tenemos impuestos excesivos, que obstruían el comercio americano, el control excesivo del comercio, saqueo de oro, injusticias sociales, la sociedad de castas, que fue una sociedad así sumamente fea. De hecho, yo les hablé del fray Bartolomé de las Casas. Y fray Bartolomé de las Casas, yo les dije que hizo un juicio. Ay, me da miedo Google porque menciono fray Bartolomé de las Casas, de seguro lo que estoy diciendo de la matanza del 2 de octubre. Híjole, ya hasta me da miedo, ¿no? Controversia de Valladolid. Hay una película que se llama La controversia de Valladolid. No sé si esté en YouTube. Sería muy bonito que la vieran. Aquí sale publicidad. Bueno, en La controversia de Valladolid, en la película trae algo como bueno, que es así un mensaje para los que saben historia. Después de que Fray Bartolomé de las Casas gana el juicio y dice que los indígenas sí tienen alma, entonces no pueden ser esclavos, pasa una persona de color, una persona negra trapeando el piso y pues eso hace referencia a que inmediatamente ya los indígenas que ya no son esclavos, ya van a ser nada más peones, traen esclavos de Europa. Ajá. Entonces, bueno, la encomienda, la esclavitud, la inquisición en contra de cualquier forma de libertad y tenemos el nacionalismo de los criollos. Yo les había dicho que aquí, en esta parte de sociedad de castas, tanto los criollos se volvieron ahora en contra de los peninsulares. Ajá. La independencia de México para mí, pues, inició a lo mejor con algunas cosas muy bonitas. ¿Bonitas en qué sentido? Bueno, mejor lo hablo cuando sea Historia de México, mejor continúo. Pero otra cosa que sí viene en sus exámenes es esta parte que voy a subrayar hasta de verde. Ajá. Les preguntan, ¿quién fue el libertador de Argentina? Pues fue José de San Martín. ¿Quién fue el libertador de Chile? Fue Bernardo O'Higgins, ¿no? De Venezuela, Francisco Miranda. De Colombia, Simón Bolívar. De México, Miguel Hidalgo y Costilla. Entonces, la dificultad, de hecho creo que la voy a subrayar de amarillo. La dificultad del examen a veces del de universidad es que les preguntan cosas así que tú dices, bueno, ¿y esto qué, no? Entonces, esto es como una actualización, ajá, de lo nuevo. Ajá.
Y vamos a atender la independencia de Haití. Las revoluciones francesas son antecedente directo de los movimientos de independencia de Hispanoamérica. Aquí digo Hispanoamérica porque estamos hablando de los países hablantes. Aquí tenemos la Revolución Francesa, resultó un triunfo de las injusticias. Tan resultó triunfo que le cortaron la cabeza al rey Luis XVI. Ajá. Entonces influyó en muchos cambios tanto políticos, crearon una constitución, el Código Civil y le quitaron privilegios que gozaba la aristocracia. Ahora, causas externas de esta independencia, creo que aquí, pues creo que lo volví a repetir, causas internas, esas son causas externas. Las ideas de la Ilustración, la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa, las reformas borbónicas, que luego se les olvida, que fueron impulsadas por Carlos III, que era cobrar más impuestos. Ajá. Era cobrar más impuestos, pero les quitaron el poder, ¿a quién? A los criollos. Ya los criollos casi eran sirvientes, entonces por ese motivo estaban enojados y les querían quitar el poder a los peninsulares. ¿Qué más? Invasión de Napoleón, obviamente. Ay, creo que esta parte lo repetí. Pero aquí viene un resumen de lo que sí puede ser como importante. Aquí lo que me gustaría que ustedes vieran es que la independencia de Haití fue en 1804 por Toussaint Louverture. Bueno, voy a decir así porque es francés, Louverture, no sé qué sea. En Venezuela, Simón Bolívar, en 1811. En Paraguay, José Gaspar Rodríguez de Francia. Ajá. En Argentina, Manuel Belgrano, aunque aquí tengo otro. En Argentina, José de San Martín. Bueno, déjenme revisar si no vamos a poner José de San Martín. Bueno, en Chile fue José de San Martín y Bernardo O'Higgins. En Colombia, Antonio Nariño. En Guatemala, Rafael Carrera. En México, Miguel Hidalgo y Costilla. Morelos, Iturbide, Vicente Guerrero. En Ecuador fue Antonio Josué de Sucre. En Perú, híjole, ya permítanme tantito, le dejo el mismo formato. A ver, así. Bueno, así, mejor como estaba. Luego en Perú, José de San Martín, Simón Bolívar. Brasil, el Fulgencio Yegros y José Gaspar Rodríguez de Francia. En Bolivia, Simón Bolívar, Antonio de José de Sucre. Y Uruguay, José Gervancio de Artiagas. Desgraciadamente, bueno, aquí les puse, por lo menos apréndanse estos, mínimo por lo menos. Ya si pueden, apréndanse todos estos, porque de alguna manera pueden venir, ¿ok? Y yo creo que es como que lo más importante. Y las causas externas de las reformas borbónicas fue las reformas borbónicas, la Revolución Francesa, la Ilustración. Internas, el criollismo subestimado y ideas del boliviano, parnasianismo. Bueno, pero, ¿qué más? Lo que quiero que ustedes aquí tomen en consideración son estos. Obviamente estas partes ya las vimos en Historia de México, las mencioné porque las preguntan. El día de mañana nada más voy a ver esto último, que fue la revolución industrial, ajá, la revolución industrial, y voy a ver el liberalismo económico y el liberalismo político. Y ya una vez vea el liberalismo económico y el liberalismo político, ustedes pueden resolver ya la parte 1 de su examen. No está difícil, pero algunas preguntas que tienen que ver con estos señores que fueron héroes en su país, en Chile, en Venezuela, en Colombia, en México, en Argentina, pues estas sí los agarran en curva. Les digo, está feo el examen porque no es seguro que se los pregunten a todos, pero a alguno de ustedes le puede venir. Entonces, por mi parte, bueno, les mando este documento, les voy a tratar de subir los videos hoy en la noche para que ya los puedan repasar, pero ya con esto ya tienen ahora sí para resolver algunas preguntas. Por ejemplo, no sé si se dieron cuenta del examen de historia, venían unas preguntas como, voy a decir subidas de tono porque sí están medio rudas. Son examen de simulación, historia universal, exámenes finales. Venían unas preguntas subidas de tono, por ejemplo, ¿cuáles son esas subidas de tono? Dejen que me cargue un poquito. Por ejemplo, la doctrina económica Espacio señala que las actividades agrícolas como fuente de la riqueza. Ay, ¿dónde lo dejé? Híjole, ya, creo que aquí. Ah, no.
Pues quién sabe dónde quedó, pero ahí eran los fisiócratas, ¿no? Aquí mira, mientras el libertador Bernardo de O'Higgins fue el principal libertador de qué país, José María Morelos fue uno de los libertadores de... Obviamente Morelos fue libertador de la Nueva España. Entonces, ya con esto ustedes saben que fue la Nueva España, con estos ayudan, ajá, con estos ayudan. Y obviamente es Chile, ¿no? Acabamos de decir que es Chile, ajá, esta persona, ¿no? Ahora, ¿qué más? O sea, estas vienen como subidas de todo. ¿Cuál fue de los siguientes personajes? Participó en la lucha de independencia de Chile y Argentina y Perú. Ah, pues ustedes tienen que saber cuál. Ajá. Señala las consecuencias de la revolución industrial. Desde mañana vamos a ver desde estas. Aunque ya vimos algunas cosas, ¿eh? De Smith, ya vimos de Ricardo. Creo que nada más me falta de quién. Vimos de Quesney. Falta de ver ahora de los movimientos sociales que hubo también. De los trabajadores, porque yo les dije, miren, aquí también falta que les explique los de los inventos. Y estas sí están subidas así como de tono, ¿no? Porque pues quién se va a acordar de todo esto. Ajá. Entonces, hay algunos que ustedes se saben y pues pueden bueno, pueden aquí adivinar, ¿no? Porque se saben una o dos. Pero los que de plano no saben nada, híjole, pues los agarra en curva. Entonces, mañana vamos a acabar de ver estos temas para que ustedes puedan completar su examen. Y pues esto sería todo de mi parte. Les envío el documento y les acabo de subir los videos para que puedan estudiar. Y pues eso sería todo, ¿ok? Detengo grabación